Buenas amigos, hoy estamos en la presentación nacional del nuevo Suzuki S-Cross, un modelo muy atractivo, un modelo que ha sido renovado incluso en su hibridación para mejorar temas de consumo, pero seguir ofreciendo la etiqueta eco de la DGT. La gama SUV de Suzuki lleva más de 40 años creciendo y creciendo y se mantiene a día de hoy ofreciendo estas alternativas eco con estos sistemas MyHybrid de 48 voltios, pero que además ha llevado una renovación estética muy favorable a mi punto de vista. Pues nada, vamos a dar esta pequeña toma de contacto para que conozcáis el modelo y os cuento qué tal va. Acompáñenme. Damos nuestro repaso exterior. Aquí vemos ya un frontal totalmente nuevo, incluso a mi humilde opinión, muy ya con aires europeos, que rompemos totalmente esa estética tan nipona que tenía sus anteriores generaciones. Ahora encontramos unas nuevas ópticas con firma lumínica en LED, pero muy bonitas, muy elegantes, que van acompañando a todo este carenado principal que lleva estas dos lamas en horizontal en cromo y el logo Suzuki aquí en la parte central. Además, aquí vemos integrado la cámara frontal debajo del logotipo. Una matrícula que va totalmente en la zona central con un elemento en plástico aquí entre el paragolpes y el carenado que le da también un remate muy bueno a este frontal. Y por supuesto un paragolpes con estos añadidos con iluminarias, antiniebla, plástico negro, sensores de parking delanteros, el radar de los sistemas ADAS del coche y por supuesto aquí vemos este elemento en plata para darle este aire más crossover. Bueno, aquí vemos el lateral, aunque guarda cierta similitud con su anterior generación, sobre todo en esta zona de puertas, porque vemos aquí un coche con unas ventanas bastante grandes y unas puertas también con un formato bastante simple en cuanto a nervio, pero aquí ya la parte frontal como el pilar C ya notamos algo más de diferencia. Por supuesto aquí vemos en líneas generales de cintura esta parte del capó que llega aquí y automáticamente esta pequeña pestaña de la óptica delantera va generando esta línea de tensión que va difuminándose justo aquí debajo del espejo retrovisor en el color de la carrocería, este azul tan elegante, y por supuesto una línea de cintura que va generándose nuevamente aquí hasta llegar al pilar C. Por supuesto aquí una curvatura muy sutil y automáticamente aquí otro nervio muy tenue para dar paso a las taloneras en negro mate, así como los pasos de rueda bien marcados para especificar que estamos ante un crossover con aires de todo camino, ya que lleva la tracción inteligente All Grip Select de Suzuki. Por supuesto no podía faltar las barras en el techo en color efecto aluminio y un techo solar practicable en este acabado que es el más alto de gama. Además vemos ya estas llantas 17 pulgadas en acabado bitono y unas gomas Continental en esta unidad 215-55 de perfil. Por supuesto aquí cuando vemos este pilar C encontramos la mayor diferencia y gran parte del piloto trasero que vamos a ver cómo arropa de manera horizontal toda la parte del portón, un portón que además está bastante bien logrado con esta nueva firma de pilotos traseros muy elegantes, muy dominantes, incluso bueno, le da este empaque necesario a una trasera que sí era bastante sencilla en sus anteriores generaciones, pero aquí Suzuki me parece que además de los ópticas delanteras en estos pilotos traseros ha hecho un excelente trabajo. Una muy gran espacio para toda la iluminaria que lleva tecnología combinada en halógeno y LED y por supuesto esta zona central con este elemento con el logo de Suzuki en la parte central. Tenemos aquí un pequeño alerón con la tercera luz de freno y los aletines en los laterales. Por supuesto llevamos aquí el limpialuneta en la parte baja y un cristal totalmente oscurecido, así como en las plazas traseras. El logo Suzuki, aquí S-Cross SX4, recordar que esto viene ya derivándose de los modelos SX4, del S-Cross, Hybrid y All Grip. Así que tenemos allí todas las firmas de este modelo. Un paragolpes que le hacen ver bastante robusto en esta trasera, con esta zona y esta zona para darle este empaque en los laterales y por supuesto, como no podía faltar, este difusor que va en color gris con
el antiniebla en la parte central. Sensores de parking traseros integrados y por supuesto no vemos ningún tipo de salida falsa de escape que está tan de moda. Así que nada, vamos a ver el interior. Vamos a comenzar con el repaso interior, por supuesto por el maletero, accionamiento eléctrico, pero el funcionamiento es manual, y un maletero muy bueno, con buena capacidad tanto mínima como máxima, y aquí os dejo los datos, y una boca de carga algo elevada pero muy cómoda para entrar con objetos aquí en el maletero. Por supuesto llevamos esta bandeja que nos vale de suelo, que lo podremos regular a doble altura y ganar una posición más elevada aquí en el maletero, y justo debajo llevamos todo el kit antipinchazos y de emergencia. Iluminaria justo aquí en este lateral y ganchos justo en este lado para anclar bolsas. Dos huecos portaobjetos también y un conector 12 voltios allí justo en ese lateral al lado de la iluminaria. Se pueden abatir los asientos en formato 60-40, tenemos anclajes top tether e isofix. Una bandeja muy simple, pero de buen acabado, tirantes, bueno, de toda la vida, y plástico bastante de batalla para poder proteger este maletero. Así que nada, vamos a las plazas traseras. Veamos las plazas traseras. Aquí encontramos un espacio bastante bueno en cuanto a la puerta, prácticamente abre unos 90 grados, no llega, pero es suficiente para entrar. Pero aquí ya me encuentro que estoy pegando con el techo. Yo mido 1,77 y tendríamos que bajar aquí un poco la posición y prácticamente, ligeramente, un dedo de separación. Plásticos duros, aquí otro plástico de otro acabado y diseño, aquí inserciones en efecto así aluminio, bastante bonito, todo pintado por supuesto, y aquí una pequeña inserción donde va el apoyacodos para en símil piel, y esto le da también algo de calidad. Aquí llevamos un bolsillo únicamente para una botella de gran dimensión, de gran formato. Y en cuanto a espacios portaobjetos, no llevamos aquí ningún bolsillo, pero sí llevamos aquí un bolsillo en el respaldo del copiloto. En la consola central no llevamos ningún tipo de salida de aire, ni conectividad USB, ni 12 voltios, algo que a día de hoy no vendría nada mal tener este tipo de conectividad para las plazas traseras. Una banqueta con buen acabado, símil piel, aquí con una textura también diferente, bueno, agradable a la vista y al tacto. Una banqueta, la base bastante buena, mullida, algo durilla, pero está bien, y las lumbares no sujetan para nada. Pero bueno, este es un coche con otro tipo de sentido y de corte menos deportivo, por supuesto. En esta unidad, que es el acabado tope de gama, llevamos este techo practicable y esta cortinilla que podremos regular desde el mando principal en la parte delantera. Vamos a ver la plaza central. Pues aquí, bueno, encuentro el mismo problema en el techo, rozo ligeramente, aunque aquí tiene una pequeña rebaja, ¿vale? Así que bueno, vas tocando, si mides 1,77 seguramente tocarás. El túnel no es demasiado elevado y puedo recoger las piernas de esta manera e ir puntualmente en esta banqueta central. Aquí 3 dedos de separación a las rodillas, está muy bien. Y en cuanto al mullido, algo más elevado aquí en esta zona, pero cómodo, pero el respaldo es más incómodo debido a que llevamos este reposabrazos con 2 portabebidas, ¿vale? Para las familias, como siempre, llevamos anclajes isofix con top tether, pero en este caso llevamos una pequeña canaleta plástica para identificarlo mejor y ayudarnos en la instalación de estas sillas para los más pequeños. Así que nada, vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, tenemos muy buena entrada, como buen crossover sub, un poco más alto que un coche compacto, y bueno, esto nos permite tener esta comodidad al entrar. Me encuentro con un nuevo salpicadero, nuevo diseño, nuevas calidades, un aire más innovador, y por supuesto vemos, bueno, aquí plásticos igual duros. Si en la parte intermedia ya hay inserción en otros elementos de polipiel que, bueno, dan buena sensación. Aquí los elevalunas y aquí la zona para los bolsillos con botellas de gran dimensión y algún objeto más pequeño, ¿vale? Aquí, bueno, plástico duro, como era de esperar, pero buen diseño. Aquí sí llevamos ya en la parte intermedia esta inserción en polipiel con parte punteada, ¿vale? Para darle un toque también deportivo
al interior, y en esta zona central un elemento en negro brillo para acompañar esta nueva pantalla de infoentretenimiento que nos ofrece muy buena calidad en cuanto al tamaño. Además, bueno, se va a cargar ahora mismo. Tenemos toda esta zona con los botones de accesos rápidos, ¿vale? Justo en esta zona llevamos el botón para la cámara, ¿vale? 2 salidas de aire justo aquí, y el sistema de climatización independiente con 2 diales Bisona para elegir la temperatura, y por supuesto una pantalla bastante informativa con buena ubicación. Aquí una pequeña bandejilla para dejar el móvil, no llevamos ningún tipo de carga inalámbrica, sí llevamos un puerto USB y calefacción en los asientos delanteros. Una palanca de cambios, estamos con la versión automática, también la hay versión manual para este motor 1.4 Booster Jet de hibridación suave de 48 voltios. Además, bueno, esta palanca de cambios con buen tacto, una faldilla en cuero, recubierta aquí en esta zona con un efecto aluminio como va en las puertas, y aquí la zona donde va el selector de All Grip Select para la tracción total tracción total inteligente de este Suzuki S-Cross, ¿vale? Aquí, justo aquí, bueno, está bastante bien ubicado, freno de mano manual y 2 huecos portabebidas en esta zona. Aquí llevamos una guanterilla con un mechero 12 voltios y una guantera que puede ser regulable en profundidad, más no en altura. En esta zona llevamos un portagafas, aquí abrir y cerrar la cortinilla, como el techo practicable, el sistema de emergencia y el sistema de iluminación. Los tapasoles, pues llevamos espejo con luz de cortesía, al igual que en este del acompañante. Una parte central donde va la sección de radares y cámaras para el sistema ADAS, y aquí un espejo que no es fotocromático, aquí manual, ¿vale? Pero tiene un buen tamaño y está bastante bien, igual que los espejos exteriores son calefactados, y tenemos ángulo muerto en esta unidad. Un cuadro de instrumentos con 2 diales muy bonitos, bien acabados, con la parte de ordenador de bordo en la parte central, está muy pero muy bien. Y un volante de buen tacto con esta zona efecto aluminio, con los mandos multifunción, y aquí también para manipular el sistema ADAS o la parte móvil. Aquí unas levas en el volante de buen tacto, buen diseño, la verdad es que está bastante bien, y aquí todo el sistema también de desconexión de sistemas. Así que nada, aquí tenemos también el encendido, y también como hueco portaobjeto llevamos aquí una guantera de buena dimensión para documentación. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Suzuki S-Cross. Ya pasada esta rueda de prensa, recordar que es una toma de contacto. He hablado un poco de este lavado de cara, este facelift que ha llevado el S-Cross desde el 2013, desde su lanzamiento. Ha recibido en el 2017, 2018 otro lavado de cara, y ya en el 2022, tras toda esta locura que hemos vivido en estos últimos tiempos, pues ya la marca ha podido tener unidades disponibles para presentar, y estiman que a mediados de la segunda quincena de diciembre ya empiecen a entregar algunas unidades a sus futuros propietarios. Es una plataforma igual de la anterior, un motor también igual, hereda la misma motorización. Luego va a llegar otra versión híbrida para mediados del año 2022, que no están aún muy claros sobre la fecha definitiva, ya nos irán avanzando, pero lo que vamos a tener ahora mismo son 3 acabados, S1, S2 y S3, para un motor 1.4 Booster Jet de 129 caballos y 290 Nm de par. Aún así os dejo aquí los datos porque he estado en la rueda de prensa y algún dato se me puede ir. Hay tracciones tanto 4x2 en las versiones iniciales, y luego la inteligente All Grip Select de Suzuki en las versiones S2 y S3, que son las más altas de gama, como es esta unidad que vamos ahora mismo, que además va tope, ya que llevamos una caja automática de 6 relaciones. Una caja que va muy bien, tiene aquí una posición directa, luego podemos ir en modo manual y cambiarla con las levas. Unas levas con buen tacto, un tacto plástico, ¿vale? Pero bueno, tiene un buen formato, acompañan todo el momento al volante, y eso a mí me ha gustado cómo va. Además tiene una respuesta rápida, vamos a dejarla nuevamente indirecta.
tiene una respuesta muy rápida y eso me agrada mucho cuando tenemos un coche en una conducción de este estilo para disfrutar en algún trazado de curvilla, montaña, sobre todo montaña, ¿no? Que este coche va enfocado a esos clientes potenciales que les gusta mucho las aventuras, la montaña, y sí es cierto que este lavado de cara le ha venido muy bien. En cuanto al motor, es el mismo 1.4 Boxster Jet de esa potencia que yo os he comentado, pero va asociado a 48 voltios de hibridación, también muy conocido ya en la marca. Además, aquí en este cuadro digital de ordenador de a bordo llevamos la información, por ejemplo ahora mismo, de la recarga autorrecargable de esta batería y cómo va gestionando el sistema. Para estos modelos tenemos una versión inicial con una pantalla 7 pulgadas que no va a llevar navegador, pero sí va a llevar sistema Android Auto y Apple CarPlay. Incluso el Apple CarPlay va a llevar sistema inalámbrico, así que no necesitarás conectar tu iPhone por cable, ¿vale? En el Android de momento sí tenemos que conectar por cable para tener el sistema Android Auto. Ya para la versión tope de gama, la S3, como vamos ahora mismo, sí tiene ya la pantalla 9 pulgadas con navegador integrado, pero también lleva todo el sistema de Apple CarPlay y Android Auto, y además llevamos el sistema de cámaras 360, un sistema de cámaras muy completo que además recrea la información frontal, y para un uso incluso todo camino o aparcando nos viene fantástico. Un detalle a valorar es que en las otras versiones llevamos la cámara únicamente marcha atrás. Además de la caja automática 6 velocidades, también vamos a llevar una caja manual de 6 velocidades. Y por supuesto, como ya os he dicho en las versiones iniciales, una versión 4x2. Para las versiones 4x2 nos indican que va a estar haciendo unos consumos alrededor de los 5,3 litros. Esto, como siempre os digo, nos tocará esperar un poquitín para ya tener una unidad de prueba durante varios días y hacer nuestras pruebas exhaustivas y comprobar realmente si esos son los consumos reales, pero esto en versión 4x2. Ya en la versión 4x4, como siempre, tendremos que valorar que estamos con una tracción prácticamente a las 4 ruedas, ¿no? Inteligente, y esto siempre va a elevar un poco más los consumos, pero con que haga una media de 6,5, 7 litros, yo creo que está muy logrado en este aspecto. La sensación de conducción, vamos elevado, tenemos buena visibilidad por los espejos retrovisores y por el espejo de la luneta interior también se ve muy bien. Así que es un coche muy bueno para el día a día, para hacer nuestros trayectos diarios de rutina, pero también hacer nuestras escapadas prácticamente por donde queramos, porque con esta tracción All Grip de Suzuki no tendremos mayor problema de disfrutar al volante de este S-Cross 2022. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña toma de contacto al volante del Suzuki S-Cross, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dejarnos un buen like, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que tengáis ahí la novedad del motor. Y además nuestra web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos. No olvidéis, esto es una toma de contacto, así que muy atentos al canal, que seguro muy pronto tendremos ya el S-Cross 2022 en el garaje. Atentos y muchas gracias. Nos vemos desde la próxima entrega. Adiós.